Vamos a seguir ajustando en este vídeo ecuaciones redox en medio ácido. Lo primero es determinar los números de oxidación de cada uno de los elementos de todos los compuestos que participan en la reacción. Aquí el hidrógeno es más 1, el ácido sulfúrico, el oxígeno menos 2, esto es más 1, y ahora 4 por menos 2 es menos 8, menos 8 más 2 es 6, el azufre será 6. El yodo, como está solo, es 0, el azufre menos 2, el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1. Ahora determinamos qué elementos cambian su número de oxidación. Obviamente el yodo pasa de menos 1 a yodo 0 y el azufre pasa de más 6 a más 2. Esos serían los elementos, vamos a ponerlo aquí en verde, que cambian su número de oxidación. Y ahora recuerden que había que ionizar los compuestos que cambiaban el número de oxidación. Recuerden que no se ionizaban ni óxidos, ni peróxidos, ni hidruros, ni los ácidos sí. Los que no se ionizan son los óxidos, los peróxidos, los hidruros, el amoníaco y los gases. Los gases como yodo, cloro, flúor, los elementos diatómicos. En este caso, el HI se ionizaría como H+. Eso no es un hidruro, eso es un ácido. Entonces, el yodo está como I-, esto sería 2H+, más SO4 2-, el azufre está como SO4 2-, aquí el yodo lo dejo igual porque está en forma diatómica y esto es un ácido que sería 2 protones más S 2-. Y ahora escribo los iones, por eso se llama método del ion-electrón, que cambian, en los que está el elemento que cambia el número de oxidación. Ahora escribo las semirreacciones, es decir, el ion yoduro pasa a yodo y el ion sulfato va a pasar a ion sulfuro. Bien, ahora tendríamos que realizar el ajuste de masa, el ajuste másico. Recuerden que lo primero que se ajustan son todos los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Luego tengo que ajustar el yodo. Y aquí hay 2 yodos. Luego, para que a la izquierda haya el mismo número de yodo, ¿qué número tengo que poner? 2. Sin embargo, azufre, aquí debajo hay 1 y aquí hay 1. Luego está ajustado. Ahora se ajustaba el oxígeno, sumando en el lado que menos oxígenos haya, tantas aguas como oxígenos falten. Aquí faltan 4 oxígenos, luego sumo 4 aguas. Los hidrógenos los ajustaría ahora añadiendo tantos protones como hidrógenos haya en defecto, como hidrógenos faltan, en el lado que menos hidrógenos haya. Aquí no hay hidrógeno, ni aquí, pero aquí sí que hay 8 hidrógenos. Luego aquí tendré que poner 8 protones. Este sería el ajuste de masa. Pero ahora hay que realizar el ajuste eléctrico. El ajuste eléctrico persigue que a ambos lados haya la misma carga. Y se hace con electrones, sumando a uno de los dos lados, es decir, al lado que menos carga negativa haya, o más carga positiva, como lo prefieran, tantos electrones para que los dos lados tengan la misma carga. Aquí hay 2 cargas negativas, 2 por menos 1 es menos 2, y aquí hay 0. Luego, donde hay menos carga negativa es aquí. Luego ahí tendría que sumar 2 electrones. Y aquí tendría 8 cargas positivas y 2 negativas, que serían 6 positivas. 6 positivas a 2 negativas. Es decir, aquí tengo de más 6 a menos 2.
En el de más 6 tengo que sumar ¿cuántos electrones? 3. No. Si yo sumo 3, me queda más 3. No. Si sumo 4, me quedaría más 2. Tengo que sumar 8. Ah, claro. Porque 6 menos 8 es menos 2. No se olviden que si suman 4, les quedaría 6 menos 4 más 2. Pero más 2 no es la misma carga que menos 2. Luego tengo que sumar 8 electrones. Al lado donde más carga haya. Donde más carga positiva haya o menos negativa. Identifico la oxidación y la reducción. ¿En qué reacción se ganan electrones? En la primera. No, en la primera se pierden. Aquí es donde se suman. Esa es la reducción. Y en la primera se desprenden electrones. Luego sería la... ¿Y cómo sabes? Ah, claro. Porque la oxidación Sí, siempre sí. se desprende de esto. Sí, pero quiero decir, ¿cómo sabes que se desprende? Porque los tienes aquí. Porque tienes 2 y después 0. Claro. Aquí tienes 0 y aparecen electrones donde no había. Vale. Se desprenden electrones. Y ahora recuerden que los procesos de oxidación y reducción eran simultáneos. Eso significa que los electrones que se utilizan se desprenden en la oxidación deben ser los mismos que los que se utilizan en la reducción. Pero aquí hay 2 y aquí hay 8. Luego tengo que multiplicar la primera reacción por 4. Para que en los dos lados haya 8 electrones. Ahora lo que hago es multiplicar esta ecuación por 4 y sumarle esta. Y obtengo la que llamamos ecuación redox iónica global. Vuelvo a escribir la ecuación molecular desde el principio. Y ahora lo que tengo que hacer es transferir los coeficientes de la ecuación redox iónica a la ecuación molecular, dejando para el final los ácidos. O sea, los ácidos para el final. Luego tengo que poner el yodo, aquí hay un 4, pongo aquí un 4, el 4 del agua y los otros 2 son ácidos, los otros 3. Entonces me fijo, si aquí hay 8 yodos, el número que irá aquí será 8. ¿Por qué he hecho yo? Ah, vale. Sí, sí. Porque hay 4 por 2, 8 yodos. Y ahora me queda el ácido sulfídrico. Si se fijan, entre el 8 y el 1, me quedo con el 1, porque aquí hay 2 protones, aquí hay 2 protones y los 8 protones que eran los del yodo. Fíjense que si hubiera compuestos formados por iones espectadores, es decir, aquellos que no participan en el proceso redox, se dejarían para el final, pero aquí no hay. Y ahora compruebo que está ajustada. Vamos a comprobar. 8 más 2, 10 hidrógenos. 4 por 2, 8, más 2, 10. 8 yodos, 1 azufre, 4 oxígenos, 4 oxígenos. La reacción está ajustada. ¿Quién sería el oxidante y quién el reductor? El oxidante es el que se redujo. El oxidante es el SO4. El oxidante es SO4 menos. O lo pueden poner como el compuesto entero, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un oxidante. el reductor es el ácido iodídrico. Y el reductor lo pueden poner como el yoduro, o si lo prefieren poner como el compuesto entero, el ácido iodídrico. Vamos a ajustar ahora esta ecuación química. El primer paso, como siempre, hallar los números de oxidación de todos los elementos que participan en todos los compuestos que aparecen en esa ecuación. El oxígeno aquí es menos 2, potasio más 1. El oxígeno siempre es menos 2 cuando... Sí, manganeso 7. 4 por 2 menos 8 más 1, el manganeso es 7.
Aquí el cloro menos 1, el hidrógeno más 1, el cloro menos 1, el manganeso más 2, aquí el cloro es 0 porque está solo, cloruro menos 1, potasio más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y ahora seleccionamos los elementos que cambian su número de oxidación. Por un lado, el manganeso pasa de más 7 a más 2. Y por otro lado, el cloro pasa de cloruro, pasa a cloro 0. Ionizo los elementos, los compuestos donde están esos elementos. Que no es MnO4 2 menos. Pues porque las cargas, los compuestos son neutros y el potasio es más. Vale, pero se tienen que equivaler los dos. Sí. Vale, no, yo pensaba que era según la carga del... No, tiene que ser. Y aquí me quedaría. Luego, dime. Ahí no va a haber reacciones fenómicas. O sea, el fenómeno. Claro, Y eso sería puede haber compuestos espectadores, sí. Ya veremos, por ahora el cloruro de potasio es espectador. el agua que siempre está. El agua siempre está. Y el agua participa en la reacción redox. Y pasamos de cloruro a cloro. Y ahora lo que hago es realizar el ajuste de masa. El ajuste másico. Ajusto los primeros, los elementos, que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Manganeso, aquí hay 1 y aquí hay 1. Cloros, aquí hay 2. Necesito un 2 aquí. Ahora ajusto el oxígeno, sumándole tantas moléculas de agua al lado que menos oxígenos tenga. Y ahora hago el ajuste del hidrógeno, sumando tantos protones como hidrógenos falten en el lado que menos hidrógenos haya. Ese sería el ajuste másico. Y ahora vamos con el ajuste eléctrico. ¿Cuántas cargas negativas hay en este lado a la izquierda? Ninguna, porque más y menos se anulan. ¿Cómo que más y menos se anula? ¿Desde cuándo se anulan más 8 Aquí hay más 8, vale. con menos 1? O sea, hay 7 positivas. Sería 7 más Y de más 7 pasa a... más 2. ¿Cómo puedo pasar de más 7 a más 2? En el lado que más carga positiva haya o menos negativa, sumo ¿cuántos electrones? 5. Y en la segunda paso de 2 cloruros a cloro. Es decir, de menos 2 pasamos a 0. Sería 0 más 2 más 2. Exacto. Pero los electrones intercambiados, bueno, identificamos la oxidación y la reducción. La oxidación es la que se desprenden electrones y la reducción es la que se ganan. Y ahora lo que hago es que tengo que identificar que los electrones ganados en la reducción son los mismos que los cedidos en la oxidación. Multiplicas arriba. Pues arriba multiplico por 2 y abajo por 5. Abajo multiplico por 5 y arriba, por 2, por los números de electrones intercambiados. Y ahora obtengo la ecuación redox iónica global, pues sumando las reacciones, multiplicándola esta por 2, la primera por 2, la reducción por 2 y la oxidación por 5. 2 por MnO4 menos, 2 por 8 protones son 16 protones, 5 por 2 son 10 cloruros, y esto para dar 2
por 1 es 2 manganeso 2 más, y 2 por 4, 8 aguas, más 5 cloros. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación redox iónica global. Ahora vuelvo a copiar la ecuación molecular y transfiero coeficientes. Dejo para el final los compuestos formados por iones espectadores, es decir, por iones que no han participado en el proceso redox, que ahora sí hay, que son el potasio y el cloruro, no han participado. Eso lo dejo para el final. Y dentro de los compuestos que aparecen aquí, dejo para el final los ácidos. Luego el 2 le va al permanganato. El ácido lo dejo para el final. Hay 2 manganesos, luego aquí pongo un 2. Hay 8 aguas y 5 cloros. Y ahora tengo que ver qué número le tengo que poner al ácido clorhídrico. Fíjense que aquí hay 16 protones. Luego el número sería 16. Y solo me queda ajustar el KCl, que lo ajusto a mano. Si aquí hay 2 potasios, aquí tendrá que haber también 2 potasios. Luego aquí irá un 2. Pero con el número de cloros también te varía. Vamos a ver que no, que todo da 2 potasios, 2 manganesos, 2 manganesos, 4 por 2, 8 oxígenos, 8 oxígenos, 16 hidrógenos, 8 por 2, 16 hidrógenos, y 16 cloros, que serían 2 por 2, 4, más 5 por 2, 10, son 14, más 2, 16. Luego ajusta todo. Simplemente decir quién es el que se oxida, quién es el oxidante, perdón, y quién es el reductor. Oxidante es el que se reduce. El Mn o 4 menos. O, si lo prefieren poner como el compuesto entero, el permanganato de potasio. Y el reductor sería el que se oxida, es decir, el cloruro, o, si lo prefieren poner como el compuesto entero, el HCl. Sí. También cuando tenemos ácido lo dejamos para el final, ¿no? Sí. El otro ejemplo había ácido. Sí. Otra reacción para ajustar. Lo primero, hallar los números de oxidación de cada uno de los elementos en cada uno de los compuestos que aparecen en esa ecuación química. Puesto que está solo, el cobre es 0, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, azufre más 6, menos 2 más 2 y más 6, menos 2 y más 4, menos 2 y más 1. Y ahora selecciono los elementos que cambian su número de oxidación. Concretamente, el azufre pasa de azufre más 6 a azufre más 4. Y el cobre pasa de cobre 0 a cobre 2. Si ustedes ionizan, nos quedaría recuerden que los óxidos no se ionizan y los elementos tampoco. Entonces, pasaríamos de cobre 0 a cobre 2 más y de sulfato a dióxido de azufre. Y ahora hacer el ajuste de masa. Primero ajustamos los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Aquí hay un cobre, aquí hay un cobre, un azufre, un azufre. Ahora ajustamos los oxígenos añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos haya en el lado que menos oxígenos hay. Aquí hay 4 oxígenos, aquí hay 2, aquí hay menos y faltan 2 oxígenos. Luego añado 2 moléculas de agua. Y ahora en el lado
para ajustar los hidrógenos, se añaden en el lado opuesto tantos protones como hidrógenos haya en exceso en el otro lado. Entonces, aquí hay 2 por 2, 4 hidrógenos. Aquí tengo que poner 4 protones. Y ahora hago el ajuste eléctrico. Coloco electrones en el lado que más carga positiva o menos negativa haya. Aquí habría 2 electrones y aquí sería 4 menos 2 es 2, de 2 a 0, que son 2 electrones. Esto sería la oxidación porque se dejan en libertad electrones y esto sería la reducción. Aquí no hay que multiplicar porque el número de electrones intercambiados es el mismo, 2 y 2. Luego esto les quedaría, si sumo, esta sería la ecuación redox iónica global, que se obtiene de la suma de esas dos ecuaciones. Escribo la ecuación molecular, traslado los coeficientes, dejando para el final los compuestos espectadores, que en este caso no hay, y los ácidos. Aquí pongo un cobre, el ácido lo dejo para el final, cobre 2 hay 1, SO2 1 y 2 agua, pues aquí un 2. Y ahora dejo para el final el ácido. Fíjense ustedes una cosa, aquí hay 4 hidrógenos, luego aquí tiene que haber los mismos. ¿Emplearía este coeficiente? Sí, porque 2 por 2 es 4 protones. Luego, eso estaría ajustado. Miren, a ver, sería un cobre, 2 por 2, 4 protones, 2 por 2, 4 protones, 4, 6, 8 oxígenos, 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. 2 azufres. Está ajustado. ¿Quién es el oxidante? Sí. El oxidante es el SO4. El oxidante sería el que se reduce. El SO4 2 menos, o si lo prefieren poner el compuesto entero, el ácido sulfúrico. Y el reductor, el metal, cobre. Gracias por vuestra atención. Seguimos en una futura ocasión.